¿Usted cree que existan personas con capacidades extraordinarias que les permitan, por ejemplo, curar enfermedades, sin necesidad de ser médicos, sin necesidad de emplear medicamentos ni instalaciones sofisticadas, simplemente con el poder de la mente, la oración, las manos, casi a nivel de milagro? ¿Usted cree que exista eso? Hay muchos casos por ahí que se cuentan al respecto, y en el canal tenemos varios de estos. Desde las manos milagrosas de Yuna en la antigua Unión Soviética, hasta casos como, el doctor José Gregorio Hernández, y muchos otros. Pero este caso del que le voy a hablar hoy es un caso muy mexicano. Es un caso que se recuerda y que hoy en día sigue llamando la atención. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero que nada, déjeme que le lleve a un lugar extraño y solitario. Estamos al norte de México, en los límites entre el mexicano estado de Coahuila y el de Nuevo León. Es una pequeña población. Es muy pequeña. En el censo del 2010 apenas registraba 259 habitantes permanentes. Y sin embargo, en ese lugar existen varias iglesias. Y al referirme a iglesias es que son iglesias inusuales. Una de ellas es, por ejemplo, la Misión Fidencista del Divino Verbo, la Iglesia Fidencista Incluyente, la Iglesia Fidencista Pentecostal, la Misión Fidencista Tridentina y, claro, la Iglesia Fidencista Incluyente del Sagrado Corazón. Si usted se ha fijado, son muchas iglesias para una población de 259 personas, probablemente 300, para redondearlo. Este pequeño pueblo se conoce como Espinazo y es parte del municipio de Mina, perteneciente a Nuevo León, pero exactamente en los linderos. Y es un lugar inusual. Es inusual por muchas razones, entre otras, por el hecho de que 2 veces al año, este sitio cobra vida y se llena de personas. Se llena de personas, verdaderamente. A veces se han contabilizado hasta 11,000 personas en este lugar en donde apenas viven 300. Y es 2 veces al año. En marzo, en la fiesta de San José, y en octubre, entre el 17 y el 19 de octubre. Miles de personas llegan a este sitio, en una especie de ritual religioso. Pero ¿cuál es la historia? Comencemos por platicar del propio pueblo. El pueblo surgió en los años 80 del siglo XIX, 1880 más o menos. Y en realidad era una cosa muy simple. Cuando se construyó el ferrocarril que iba desde Saltillo, capital de Coahuila, hacia Piedras Negras, otra de las ciudades importantes, se necesitaba un punto intermedio de reabastecer. Era una estación en donde había un enorme tanque de agua con el que se volvía a llenar la locomotora. Las locomotoras eran de vapor, así es que necesitaban combustible, a veces carbón, algunas otras eran de leña, lo que fuera que les ponían, y agua. El agua para producir vapor. Esto limitaba los kilómetros que podía recorrer una locomotora sin repostar. Y casualmente el punto exacto en el que se necesitaba esto fue ahí. Ahí se construyó una estación. Y alrededor de esto se formó una pequeña población. Y al decir pequeña es que en su mejor momento alcanzó a tener 1,000 habitantes. Pero normalmente tenía 200, 250. Y era el punto de reunión también de los rancheros. En la zona había varias tenencias, varias haciendas. Aun cuando es un sitio semidesértico. Había estas explotaciones que generalmente se daban a cultivar higuerilla, que es una planta que se procesa para fabricar fibra. Fibra como para tallarse cuando uno toma una ducha, fibra para las escobas, para barrer, fibra para fabricar mecates, sogas,
unas sogas ásperas y duras. Es un material que es trabajoso y se da en lugares secos desérticos. También había muchos nopales. Y en algunas áreas había también ganadería. Así es que estas haciendas, estas propiedades, comenzaron a trabajar sus productos y los enviaban desde la estación Espinazo. Así que cobró una poca de importancia. Pero al decir poca es que es muy poca la importancia. Era un pueblo muy pequeño. Y sin embargo, pasó a la historia por algo que ahí sucedió. En este lugar vivió y trabajó, si es que se puede decir eso, el niño Fidencio. El niño Fidencio era un hombre que curaba. Y curaba a nivel milagro, vaya. Y es un hecho muy poco conocido hoy en día. La gran mayoría de las personas no lo recuerda, porque ocurrió hace ya tiempo. Se están cumpliendo, si estoy en lo correcto, 85 años del fallecimiento del niño Fidencio. Así es que tiene mucho tiempo. Y sin embargo no nos deja de asombrar. Le voy a platicar la historia de cómo se va dando todo esto. Y para ello hay que remontarnos muy atrás en el tiempo. Es 1898 cuando un padre de familia lleva a registrar a su hijo. Hay un acta de nacimiento en una pequeña población cercana a Yuriria, en Guanajuato, México. Este hombre presenta a un niño vivo, al que llama Fidencio Constantino Zenoira. Y algunos le llaman también Fidencio José, José Fidencio de Jesús. Vamos, el hecho es que en el acta de nacimiento aparece como Fidencio Constantino Zenoira. Y casualmente ese niño era el número 18 de esa familia. Y no sería el último, habría 3 más. Es decir, que una sola pareja produjo 21 hijos. No sabemos cuántos vivieron o cuántos no vivieron. Esos datos no se tienen. Lo que sí se tiene es que era una familia campesina y en el registro de la partida de nacimiento queda claro que no eran originarios, no eran indígenas. Así se registró. Era un campesino no indígena, el padre. Lo que quiere decir que deben de haber sido personas mestizas. ¿Qué importancia tiene esto? Que el niño Fidencio no era un niño indígena como se ha intentado plantear, sino una persona común y corriente. El hecho es que la vida no es fácil en una población pequeña, a finales del siglo XIX, en una familia de ese tamaño. Fidencio escasamente alcanza a estudiar el 3er año de primaria, pero no es una persona tonta. Es extraordinariamente inteligente, aprende rápido y es muy acomedido. De hecho, uno de sus grandes gustos es colaborar en la iglesia. La iglesia del pueblo, ahí donde nació, estaba a cargo del padre Segura, un sacerdote a la antigua, de esos sacerdotes que eran al mismo tiempo autoridad, médico, juez, todo lo que se podía. Y era un hombre muy abierto a todo tipo de cosas, porque en estos poblados del México de finales del siglo XIX, lo que había era mucha hambre, mucha pobreza y no había medicina, así es que muchas veces se auxiliaban con curanderos. Y el propio sacerdote lo sabía y no lo castigaba ni lo culpaba. Había veces que él mismo estaba presente con el curandero rezando y todo para ver si lograban salvar a alguien, y ese niño ayudaba ahí. Fidencio, siendo muy chiquito, estaba en la iglesia ayudando, desde barriendo, acomodando, limpiando, y ahí fue donde conoció a su amigo Enrique. Enrique López Segura era sobrino del cura. Así es que los dos hicieron buena amistad, y aun cuando Enrique venía de una familia de clase media, se entendió bien con Fidencio. Fidencio echaba ganas a todo, aprendía rápidamente, pero por supuesto que México es un país muy complejo, tan complejo que muy pronto una epidemia acabó con parte de su familia. Cuando Fidencio tenía 10 años, alrededor de 1908, papá y mamá mueren. Y él se queda en el aire. Son muchos hermanos, pero no hay quien vea por él. Así que en medio de aquella hecatombe, los padres de Enrique se llevan a casa a Fidencio. Y si bien no lo adoptan como tal, sino que se vuelve un entenado, es decir, alguien que vive ahí, aprende muchas cosas. En la casa aquellas personas
Les cuesta un poco de trabajo mantenerlo, no son personas ricas, simplemente es una familia de clase media, pero cuidan de él y le enseñan cosas valiosas. Fidencio aprende a ser cocinero. Sí, ya sé que tiene 10 años. Primero empieza como asistente, como ayudante de cocina, le llaman un pinche. Y es ahí donde aprende cómo preparar alimentos, cómo servir una mesa, cosas que le serían útiles después. Enrique sigue yendo a la escuela, las cosas van moderadamente bien. Pero ya sabe usted que en México el moderadamente bien puede irse hacia lo feo muy rápidamente y de pronto ¡pum!, estalla una guerra, la Revolución Mexicana en 1910. Un estallido brutal que comienza por muchas partes del país a generar enfrentamientos. Así es que las familias que vivían en poblados apartados tratan de ir a las grandes ciudades buscando protección, y es así como la familia López Segura se muda a vivir a Morelia, la capital de Michoacán. Y va con todo y chamaco. Allá va Enrique y allá va Fidencio. El hecho es que estando allá, sigue aprendiendo, sigue trabajando, sigue siendo una persona que participa en todo, que es muy trabajadora, muy inteligente además. Pero en 1912, en pleno fragor de la Revolución Mexicana, ya se fue el dictador, ya corrieron a Porfirio Díaz, ahora es entre los propios revolucionarios la guerra. Y Enrique, que era un poco más grande que Fidencio, se enrola como soldado villista, de Pancho Villa, los Dorados de Pancho Villa. Y trata de convencer a Fidencio, pero Fidencio no es de eso. Él no quiere irle a pegar de balazos a nadie, no quiere matar a nadie, eso no es lo suyo. A él le gustan otras cosas, a él le gusta leer, le gusta trabajar, le gusta cocinar, aprende mucho. Y además tiene una sensibilidad diferente. En ese momento tiene unos 14 años, es muy alto, inusualmente alto, tiene una apariencia diferente. Fidencio es diferente en algunos aspectos. Para empezar, la voz. Es una voz muy infantil. Pero su presencia física es la de un hombrezote. Internamente, sin embargo, sus preocupaciones, sus motivaciones son totalmente diferentes a las que tendría un chamaco de 14 años. Y tiene cosas muy raras que no le platica a nadie, como aquel día que su madre se cayó. 2 años antes de que muriera, se cayó del caballo y se rompió un brazo. No había médico. En el pequeño pueblo aquel donde estaban no había médico, nadie le iba a ayudar. Y si aquello no se arreglaba, moriría. Tenía 8 años. Fidencio tenía 8 años cuando agarró a la mamá y la curó. Nadie creyó eso. Todo el mundo pensó que algún curandero, alguien le había arreglado, pero fue Fidencio el que le acomodó el brazo, le sobó y se curó. Cuando un par de años después murió en medio de una epidemia, Fidencio no pudo hacer nada, pero aquello se le había quedado muy grabado. Cuando finalmente Enrique se va a la guerra, Fidencio decide que es tiempo de buscar su propia fortuna. Se despide de la familia a la que le había tomado un gran cariño. Aquellas personas lo habían tratado bien, y él había respondido ese cariño, pero era el momento de seguir su camino y anduvo por muchos lugares. Había aprendido a cocinar, así es que hay rumores de que fue cocinero en diferentes lugares, que anduvo de cocinero en un barco, que estuvo en Yucatán, estuvo por muchos lugares del país. Era 1912 y aquello estaba muy caliente. México era un país en llamas. Y así fue pasando el tiempo. Estuvo con su hermano, después con su hermana, mientras que Enrique se iba a la guerra y regresaba de la guerra y volvía a irse a la guerra. Se volvió incluso coronel. Mientras que Fidencio seguía cocinando y haciendo cosas. Un buen día algo sale mal, y Enrique es herido de bala, y queda por allá en alguna parte del norte. Pero es cuando ocurre aquello de que Pancho Villa ya cae de gracia, y entonces los villistas son perseguidos, y se tiene que esconder. Enrique, su amigo, se esconde. Y adivinen dónde se esconde. En Espinazo. Sí, en ese pueblito miserable del que le hablé, y me refiero a miserable por la miseria que había en ese momento, no porque es un pueblo miserable en el sentido de que no valga la pena. Había mucha miseria en este lugar. Enrique llega allá y este pueblo era tan pequeño, tan solitario,
que la revolución realmente no pasó por ahí, no iba nadie a perseguir a nadie, las haciendas eran muy pobres. Y él comienza a trabajar en aquel lugar. Debe de haber sido 1920 más o menos. Consigue un empleo en una hacienda como administrador. Tenía ya él una mujer y un par de hijos, o hijas, no estoy seguro. El hecho es que estando en aquella hacienda, necesita que alguien le ayude. Necesita alguien de confianza. No puede traer a nadie que lo vaya a denunciar o algo. Así es que se acuerda de Fidencio y logra contactarlo. Fidencio para ese momento debe de tener, si estamos hablando de 1920, alrededor de unos 22 años. En ese momento Fidencio se entera y se traslada para allá y se lleva a su hermana, a una de sus hermanas. La sorpresa es enorme porque Fidencio es un tipo muy alto, sigue teniendo la voz de un niño, no tiene vello, no tiene ni bigote, ni barba, ni vellos, nada, nada, nada. Parece un niño, pero es muy alto. Y por supuesto que se va a trabajar allá. Le encanta la idea. Y ahí es donde comienza algo muy inusual. La labor por la que fue llevado era para apoyar a su amigo. No estoy seguro si es que la esposa de Enrique había fallecido, dejando a las niñas en la orfandad y necesitaba a alguien de confianza. ¿Y quién mejor que Fidencio? Había esa confianza, había esa cercanía. Entonces llama a Fidencio y se traslada para allá y comienza a trabajar. Y además, como es cocinero, ya se imaginará usted. Hay rumores que dicen que los primeros tiempos fueron muy violentos y que Fidencio era maltratado, castigado y ofendido por su apariencia física, por esta extraña característica de tener una voz muy aguda, muy tipluda de niño pequeño, con un cuerpo muy grande, pero no hay ningún dato preciso. Lo único que queda claro es que se ganó el respeto muy rápido y era un hombre muy trabajador. Y usted sigue preguntándose a dónde voy con esto. Bien, tenga paciencia. Primero quería presentarle a Fidencio, que supiera quién es. Ahora que estamos todos en Espinazo, en este pueblo seco, árido, en medio de la nada, déjeme que le platique que Fidencio comienza a trabajar, atiende en la cocina, atiende aquí, atiende a los chicos, no sé cuánto, hasta aquel día. Ese día, de pronto un animal del corral se enferma. No estoy seguro qué era, no hay un dato preciso, pero en el rancho, propiedad de von Bernich, el dueño era un alemán, von Bernich, tenían varios animales, así es que alguno de ellos se enferma y se va a morir. Hasta que de pronto se acerca Fidencio, lo toca, lo manipula, le mete una bebida que prepara con unas hierbas, algo, se la hace beber al animal, después le ausculta, le toca, le hace y el animal se salva. Todos se quedan viendo con cierto asombro. ¿No es este el raro ese que hace la comida, el de la voz chillona? Pues sí. Días después, otro animal en otra propiedad por ahí se les avienta o se enferma o algo, y allá va Fidencio y lo arregla. Y así, poco a poco, de pronto a alguien se le enfermaba un animal, llamaban a Fidencio. A alguien se le enfermó otro animal y allá va Fidencio. ¿Y sabe qué? No lo hacía por cobrar un dinero, era algo que hacía con mucho gusto. Además había otra cosa. El dueño de aquella hacienda, von Bernich, tenía una pequeña biblioteca. ¿Y adivine quién era el único que iba? Fidencio. Y entre los libros que había libros de anatomía, que eran sus favoritos. Era un estupendo lector. Y era un hombre de mucha fe. Muy rezandero, muy dado a la iglesia, a todo esto. Y llegó el día aquel raro. Muy raro porque además en un pueblo tan pequeño, en una época que México estaba en llamas, todavía de la Revolución, 1920, 1921, de pronto llega un hombre corriendo a buscar a Fidencio. Su esposa está por dar a luz y no puede nacer el bebé. Y no hay médicos. El poblado está a varias horas de distancia del punto más cercano donde pueda haber un médico. No va a sobrevivir. Aquel hombre desesperado le pide ayuda a Fidencio, que acepta. Y va para allá y comienza a hacer aquello. Le toca, le mueve. Le toca, le mueve. Le toca, le mueve. Le toca, le mueve. Le empuja y ¡pum!
nace un hermoso bebé sano. La mujer estaba a punto de morir por aquello. El hecho de que un bebé no pueda nacer, los dolores, las contracciones, el sangrado, la mujer habría muerto en cuestión de una hora, y en lugar de eso, Fidencio había traído al bebé al mundo bien. Siguió con lo suyo y jajaja, jijiji, y alguien le llevó un guajolote de regalo. No cobraba, pero si le daban un guajolote de regalo era bienvenido. Después de eso, otro día viene alguien con un niño enfermo. Trae al chamaco. Una diarrea espantosa, suelto del estómago, con una infección gastrointestinal de muerte. Viene ya muy malito, ese niño no va a llegar a ninguna parte si intentan llevarlo y no hay médicos en la localidad. Fidencio lo toca, lo revisa, machaca unas hierbas que salió a recoger por ahí entre los matorrales, las mezcla con otra cosa. En este lugar hay una hierba que se llama gobernadora, que es muy común, y hay muchos bichos y muchas cosas peligrosas y muchas hierbas que pueden ser hasta tóxicas. La machaca, le pone algo y le retaca la boquita con eso, se la cierra, le frota, le toca, le jala y el niño se salva. La gente del pueblo comienza a verlo raro, pero no raro de feo, sino raro de cariño, de extrañeza, de poder, de muchas cosas, porque después de aquel niño llega otro y un señor enfermo y otro, y así poco a poco van llegando muchas personas, pero es muy rápido, porque no solamente es Fidencio en este pueblito. Lejos de ahí, en otras comunidades, había otros curanderos. Estaba la gitana de Catalán, estaba por allá don Gilberto, el no sé qué. Había varios curanderos porque no había médicos, punto. Además, acuérdese que pasó la fiebre española. 1918, la fiebre española en México arrasó, pero hasta con la grasa, vaya. Acabó con los médicos, con los enfermos, con todo el mundo. Fue una pesadilla. No hay médicos, así es que hay curanderos, pero cuando se corre la voz de que del pueblo Espinazo, de veras cura, viene gente de muchos poblados, de pequeños poblados, y aquello se va complicando porque ya no puede trabajar en el rancho, ya no puede trabajar aquí, y von Bernich, que es el dueño de la hacienda, ve aquello así como con cierto recelo, y qué tal que se le muere a alguien y vienen a desquitarse, y el propio Enrique, y llega el momento en el que todo eso termina, porque el propio von Bernich, el dueño de la hacienda, cae gravemente enfermo. Él va a ver a un médico a Saltillo, va a ver a un médico a Piedras Negras, era un hombre con dinero, así es que puede viajar a buscar un tratamiento, pero nadie lo encuentra, no pueden encontrarlo y el tipo se sigue yendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, al punto de que está tan grave que finalmente acepta que venga Fidencio a verlo. Y Fidencio entra. Y Fidencio lo cura. Von Bernich quedó tan asombrado de esto que le prometió hacerlo famoso. Y lo primero que hizo fue mandarlo retratar. Y sí, hay un retrato de aquella época de Fidencio, al que pronto comenzaron a llamarlo Niño Fidencio. No se confunda. No le decían niño por la apariencia, era un sujeto muy alto, con la apariencia de un hombre, además, con caderas anchas, un poquito prominente el busto para ser un varón, la voz aguda, falta de cabello, falta de bigote, falta de todo esto. Pero no era por eso que le decían niño. En México hay 2 o 3 costumbres. Una de ellas es que cuando a alguien se le tiene mucho aprecio, se le puede decir niño, o se le puede decir tata si es una persona muy mayor. Así es que a las personas mayores, de respeto, se les llamaba tata, en tanto que a las personas jóvenes de respeto se les llamaba niños o niñas. Por ejemplo, una chica guapa de una hacienda era conocida por todo el pueblo como la niña. Aunque no fuera una niña, aunque fuera ya una mujer mayor, se le decía niña, por cariño. Era una forma respetuosa de llamarse con cariño y con cierta deferencia. Por eso le empezaron a llamar el niño Fidencio. Y el niño Fidencio entonces, después de haber curado a von Bernich, comienza a trabajar ya libremente, ya sin el miedo de que lo iban a echar fuera, atendiendo gente.
Y el propio von Bernich se encarga de hacer conocer, en revistas, en periódicos, lo que este hombre hacía. Y aquello corre como pólvora. Porque era una época en la que no había muchas formas de curarse. Si estabas enfermo te morías y punto. México estaba saliendo de la etapa revolucionaria, de una guerra que sangró al país no solamente por los balazos, sino por el hambre, por el abandono. Y la gente venía. Y comenzó a llenarse. Enfermos de todo tipo. No se imagine usted que solamente venían enfermitos de esto. No, no, no. Llegaba gente con lepra. Gente con lepra. Gente con tuberculosis. Gente con problemas espantosos pulmonares, gástricos, con fracturas de huesos, con ceguera, sordos, mudos. Gente que no se podía mover, probablemente producto de la poliomielitis que había hecho estragos en México. Gente totalmente incapacitada. Llegaba a este lugar buscando al niño Fidencio. Y Fidencio hacía cosas muy locas. Y al decir muy locas, es muy, muy locas. Por ejemplo, había un árbol que era el árbol de pirul. Estaba en una parte central del pueblo, este pueblito pequeño. Y en este árbol de pirul de pronto aparecía Fidencio y había cientos de personas ahí alrededor. Y él venía con un costalito con frutas. Tomaba una fruta, la aventaba, tomaba otra, la aventaba, podía ser una manzana, una naranja, lo que fuera. La aventaba y si le pegaba a alguien, a decir de aquellas personas, ese alguien quedaba curado. Así es que esperaban con ansias aquello, pero había otros que eran más graves. A esos los llevaba al charquito. El charquito era una especie de poza grande, de agua lodosa, como un abrevadero de animales. Allá los llevaba, los metía, los tocaba, los rezaba y se curaban. Pero había otros que no. Otros, por ejemplo, que eran totalmente discapacitados, no podían caminar. A estos los sentaba en el columpio. Junto a la casita donde vivía, mandó poner un columpio de estos donde se mecen los niños. No sé cómo le llaman en otras partes del mundo. Son 2 cuerdas con una tablita en donde se sienta uno y se hace para adelante y para atrás. Se sentaba él ahí, tomaba a la persona, la sentaba en su regazo y comenzaba a mecerse hasta alcanzar una gran altura y para asombro de todos esa persona caminaba cuando aquello pasaba. No me lo cree porque yo no estuve ahí. Yo solamente le estoy diciendo lo que hay en archivos históricos. No termina eso. Había personas que no se podían curar así, obviamente, que requerían una intervención quirúrgica, una operación. Y también hacía esto. De pronto alguien llegaba, lo veía, lo tocaba, hablaba con él, le rezaba. Tomaba una botella, la rompía en el piso y hurgaba entre los vidrios rotos, hasta encontrar uno que le pareciera el adecuado. Lo tomaba y con ese cortaba, abría y sacaba el mal. Después, frotaba algo, vendaba y mandaba a la persona a descansar. Con un cuchillo hecho de vidrio. Las personas no gritaban, no se desmayaban, no sentían ningún dolor y se aseguraba que quedaban curadas. Pero quizá lo más horrible de todo eran las curaciones de ojos. Las operaciones de ojos las hacía con un cuchillo de palo. No de fierro, de madera, una imitación, un cuchillo de fantasía. Tomaba a la persona y algo hacía con ese cuchillo de madera. Cerraba el ojo y cuando la persona lo abría, veía. Pero había algunos que eran muy necios y que no se querían curar. A estos los trataba de otras formas. Por ejemplo, con la leona. Bueno, no era una leona. En realidad era un puma viejo que no tenía colmillos, que no tenía garras. Estaba preparado para eso. Era su fiel compañero, era su gato de compañía. Lo que hacía es que colocaba a las personas en una habitación, metía ahí la leona, cerraba la puerta y después de un rato todos estaban curados. A lo mejor del susto, a lo mejor no, pero estaban curados. A veces cuando la cosa estaba muy necia, que no se podía, lo hacía con un toro de a de veras, y la gente se curaba. A veces los llevaba a un cerrito que estaba ya cerca, el Cerro Campana, y cuando bajaban venían curados. Era raro, pero la gente comenzó a llegar.
y los reportes acerca de la cantidad de gente que llegaba eran impresionantes. Diferentes fuentes citan diferentes cantidades. La más exagerada asegura que llegó a haber, en algún momento alrededor de 1924 o 1925, 30,000 personas, en un pueblo que tenía regularmente 250 habitantes. Llegaron a estar ahí 30,000 personas. La estación del ferrocarril se abarrotaba por completo, no había un lugar donde sentarse, no había nada. Y de pronto salía Fidencio arrojando frutas y muchas de aquellas personas decían quedar curadas. Otros tenían que esperar el turno y algunos no lograron sobrevivir. Había personas que llegaban tan enfermas que en lo que esperaban a que las atendiera Fidencio morían. Y el cementerio fue el lugar de descanso de todas estas personas, y Fidencio no se enojaba por ello, y la gente no se enojaba con él porque hubieran muerto, porque finalmente era obra de Dios. Y Fidencio, el niño Fidencio, no se jactaba de ser él el que curaba, sino allá arriba. Era algo muy extraño, por donde lo quiera ver usted. La manera en la que curaba a las personas, la manera en la que la gente lo apreciaba, lo quería, es algo que no ocurre con frecuencia. Pero además, había un detalle. Fidencio no cobraba. Nada, no aceptaba. Nadie le daba dinero, no aceptaba eso, aceptaba regalos en especie. Por ejemplo, comida. Toda la comida era bienvenida. Muchísima comida, porque de los pueblos, los que llegaban de los pueblos, traían consigo desde tortillas, comida, frijoles, chiles, carnes, pollos, lo que fuera. Pero no eran para él. Organizaba comidas para toda la gente que llegaba enferma. Sabía que muchos de los que llegaban venían de territorios muy lejanos, algunos venían incluso del centro de la República Mexicana, habían viajado varios días para llegar allá, otros venían de Estados Unidos, de Texas, de California, buscando curarse. Así es que organizaba comidas. La gente llegaba a comer ahí. Había comida para todos. Y agua. Y tratamiento. Y curiosamente, a pesar de que todos estaban ahí, no se enfermaban. Él mismo no se enfermaba. Y recuerde que aquí había lepra. Y otras enfermedades muy contagiosas. Y él no se enfermaba. Bueno, el caso es que sigue con aquello. Y por supuesto, el hecho de reunir miles de personas en un solo lugar comienza a llamar la atención de la prensa y de todo el mundo. Se hacen artículos de periódicos hablando del niño Fidencio, se le toman fotografías, de hecho hay un fotógrafo ahí que todo el tiempo está tomando fotos. Se vuelve muy famoso. Cuando aparece frente a la gente, aparece vestido de blanco, con una especie de túnica, con arreglos inusuales, de apariencia inusual, y su propia voz cuando habla, es muy raro todo aquello, es un espectáculo inusual. Usted ahora mismo pensaría, ¿qué rayos es esto que le estoy diciendo? Bueno, en realidad había un detalle. Fidencio padecía el síndrome de Klinefelter. No lo sé de cierto porque no encontré el estudio médico que lo pudiera avalar, pero dentro de ciertos estudios realizados por el Colegio de México, que es una institución histórica que investiga cosas así, quedaba claro que había datos precisos de que padecía el síndrome de Klinefelter. Es decir, una persona con un doble cromosoma X que provoca un crecimiento de altura mucho mayor de lo normal o de lo que se esperaría para su genética y para su historial familiar, que desarrolla caderas grandes, volumen de senos inusual para un varón, falta de testosterona, crecimiento anómalo de los genitales, muy reducidos y con muy poca producción de testosterona, lo que hace que tenga una voz aguda, no tenga vello y no desarrolle inquietudes sexuales. Fidencio era una persona increíblemente limpia en ese sentido. Era una persona que no tenía esos apetitos naturales que tiene cualquier ser humano, precisamente por esa característica genética. Así es que no tenía esos problemas. Podían intentar tentarlo de las formas que quieran. Era una persona limpia. Y no necesitaba nada. Tenía todo lo que necesitaba. La casa la construyeron personas que, agradecidas por una curación, fueron allá y entre todos levantaron una casa para Fidencio. Se comenzó a trabajar en una forma diferente, una especie de comuna. La gente llegaba, cocinaba, daba de comer.
etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello siguió adelante. Pero como todas las cosas buenas, a veces llaman la atención. Y eso fue lo que pasó algún tiempo después. Tras toda la fama, la llegada de miles de personas, también llegaron los inspectores de salubridad. El Consejo de Salubridad del Estado de Nuevo León, al que pertenecía el pequeño pueblo del Espinazo, terminaron yendo a ver de qué se trataba. Y aquello generó una respuesta muy violenta porque el gobierno de aquel entonces consideró que este sujeto estaba embaucando a la gente, que era un estafador, y que además ejercía la profesión médica sin tener un título, que las condiciones sanitarias eran absolutamente inapropiadas, que provocaba más enfermedades que las que supuestamente curaba, etcétera, etcétera, etcétera. Se mandaron inspectores que fueron a documentar esto, y se presentó una denuncia ante el juez tercero, una denuncia penal, algo muy grave. De hecho, se giró una orden de aprehensión contra Fidencio. Estaba acusado de muchos delitos. Fidencio logró establecer contacto con un abogado que a su vez presentó un amparo para que no lo detuvieran, por lo menos durante la investigación, en lo que seguía haciendo curaciones. Y aquello se fue prolongando. Los inspectores determinaron que era incorrecto, que esto era insalubre, que metiera un montón de gente en una charca de lodo, sin tener claro qué enfermedad tenía cada quien, que aquello iba a provocar una epidemia. Pero ¿sabe qué? Eso era lo que ellos pensaban. Pero no lo pudieron demostrar. No lo pudieron demostrar. Por más que se esforzaron en presentar pruebas, lo que ocurría es que las personas que iban a hacer declaraciones declaraban lo contrario. Médicos con títulos profesionales que fueron allá, pudieron demostrar, o por lo menos declararon durante aquellos procesos legales, que las personas que iban ahí no se contagiaban, que de hecho llegaban voluntariamente, llegaban enfermas y se iban curadas. Esto fue algo muy extraño, porque a diferencia de otros casos en los que se trata todo de rumores, en el caso del niño Fidencio lo asombroso es que hubo una intervención legal, una intervención judicial, una acusación, una investigación de campo. Se llevaron inspectores médicos, personal de sanidad, que no encontraron una evidencia contundente. Aún así se giró la orden de aprehensión. Porque efectivamente, Fidencio ejercía una labor sin tener un título. Pero al mismo tiempo los testimonios aseguraban que no ejercía una labor de médico. Porque él no diagnosticaba y no enviaba recetas, sino más bien de curación tradicional, porque eso es lo que hacía. Les daba hierbas, les daba brebajes, frutas. Pero también se tuvo que hacer a un lado la acusación de fraude, porque el fraude ocurre cuando tú pagas por algo que no existe y la gente no pagaba. Cuando se intentó demostrar que al recibir productos en especie equivaldría a una especie de pago, hubo testigos que demostraron que aquello que se daba en especie no era para él, sino para la gente. Y el caso siguió adelante. Se volvió un caso muy emblemático, pero terminó desistiéndose. Y terminó archivado en un cajón, porque había ciertos problemitas. Y el primero de ellos era que el niño Fidencio había curado a personajes muy importantes. Y al decir personajes muy importantes de aquella época, es que incluía a personalidades como Estanislao Escalante, que era el presidente de la Cámara de Propietarios de Torreón, Coahuila, a Rafael Moreno, que era un empresario local, a don Francisco Pérez, director de Ferrocarriles Nacionales, al doctor Garza García de Monterrey, dueño de un hospital. ¡Lo había curado! Con lodo y el columpio y todo aquello. A Espinosa Mireles, la señora Espinosa Mireles, al doctor Luis Muñoz y a Muñiz y su esposa, quienes dieron testimonio de la curación y quienes se presentaron en el juzgado tercero para dar testimonio. Pero ahí no termina eso. También a Liz Garza Castillón, al licenciado Guillermo Espejo, al general Pedro Gabay, general de división, al general Roberto Cejudo y a la mamá del general. Y eso no es todo. Todavía faltaban muchas más cosas, porque uno de los invitados más importantes llegaría allá
El 8 de febrero de 1928, mientras se generaba el revuelo en los juzgados y comenzaba todas aquellas pesquisas, de pronto, en la estación del Espinazo, aparecía un ferrocarril, llevando consigo al vagón Olivo, como se le conocía, el tren presidencial. A bordo de aquel tren se encontraba el presidente Plutarco Elías Calles. En México había estallado la Guerra Cristera. Plutarco Elías Calles había promovido una reforma en la cual todos los bienes de la Iglesia pasaban a propiedad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez ya hemos hablado de eso. El asunto está en que incluso se prohibió el culto católico, se destruyeron templos, hubo matanzas, se armó la guerra. En medio de todo aquello, Plutarco Elías Calles, el presidente ateo, el presidente rudo, el hombre feo, un general de aquellos, tremendo, llega a Espinazo con todo y tren presidencial y acompañado de su hija. Fueron recibidos por el propio Fidencio. El niño Fidencio los recibió, ahí en la estación. Y después los llevó a su casa para curarlos. Estuvieron ahí unas 3 horas, aunque hay quienes aseguran que fueron más de 6. El presidente efectivamente estuvo ahí, es real lo que le estoy diciendo, hay cartas que aseguran esto, hay testimonios que aseguran esto, hay fotografías, hay todo. El presidente estuvo ahí, el presidente Plutarco Elías Calles, el hombre rudo, el hombre contra la iglesia y todo eso. ¿Por qué estuvo allí? Bien, hay varias versiones. Hay una versión que dice que fue a cerciorarse de que lo que hacía Fidencio no tenía nada que ver con el culto católico. Hay quienes dicen que solamente iba de paso y se detuvo por curiosidad, pero las más de las voces aseguran que Plutarco Elías Calles fue a buscar una curación. Plutarco Elías Calles, en teoría, habría tenido lepra. Después de tantos relajos, guerras, combates y demás, tenía lepra, y la lepra no era curable en ese momento. Y su hija estaba contagiada. Y ambos llegaron allá, y según los testimonios, Fidencio los recibió con su voz chillona como siempre, los metió en un cuartito, los desvistió, a uno en un cuarto y a otro en otro, por supuesto, los cubrió con una mezcla de miel silvestre de abeja con un montón de hierbas y los dejó ahí y se fue después. Estuvo por ahí curando gente, atendiendo, bla, bla, bla. El detalle es que en cierto momento alguien viene corriendo y le dice: «Oiga, niño Fidencio, ¿y el presidente?» Se le había olvidado el presidente. El presidente estaba que echaba rayos y centellas maldiciendo porque decía: «¿Cómo es posible?». Ya sabe usted que Plutarco Elías Calles, que era un general, que era el hombre que provocó la Guerra Cristera, participó en la Revolución Mexicana, si no la provocó, por lo menos fue uno de los artífices de aquello. El hecho es que estaba que echaba fuego. Y eso significaba que cuando entrara Fidencio era capaz de pegarle un tiro. Pero cuando llega Fidencio le habla, lo tranquiliza, le quita la miel aquella, no sé cuánto, jajaja, se ríen mucho, se abrazan y se va. Estaba curado. Le había curado lo que fuera que tenía. No regresaría, y a su hija también. Unos días después volvió el tren, esta vez trayendo provisiones, trayendo medicamentos, muchas cosas que hacían falta para toda esta masa de gente, cortesía del presidente. ¿No me lo cree? Bueno, en el archivo histórico de la correspondencia del presidente Plutarco Elías Calles hay cartas en donde Fidencio le pide cosas al presidente. No están las respuestas, pero obviamente si hay una segunda carta es porque hubo una primera carta de respuesta y hay comunicación. Las cartas no son aisladas, son cartas de comunicación, o sea que mantuvo contacto. Además de eso, hay testimonios locales que sí lo vieron, hay testimonio del viaje, hay toda suerte de evidencias de que efectivamente el presidente estuvo allí y que además cuando el cohete se armó con aquello del Consejo de Salubridad y fueron detrás de Fidencio, obviamente cuando alguien dijo el presidente estuvo aquí y se curó porque Fidencio lo atendió, aquello pasó al olvido. Al punto que el amparo que había promovido Fidencio, que es un trámite legal para no ser arrestado, simplemente lo quitaron para no meterse en problemas y ya nadie lo persiguió. En 1935, varios años después de aquello, el expediente completo fue archivado. A nadie le importó realmente. Y la gente seguía llegando. Y seguía llegando. Y así como los subía al columpio, los operaba, eran cosa de que a veces eran 22 horas continuas de trabajo. No era por dinero.
Fidencio no lo hacía por dinero. El niño Fidencio curaba porque era lo que tenía que hacer. No es que disfrutara de estar tentoneando a una persona con una pierna purulenta, que llegaba con una pierna gangrenada completamente que no había forma de curarla, y sin embargo salía caminando y con su pierna todavía en el lugar. A él lo que más le dolía es que alguien se le muriera, que no pudiera curarlo, no porque no pudiera, sino porque no hubiera habido el tiempo, que alguien llegara tan enfermo que se muriera. En todo el expediente no hay un solo testimonio de alguien que se haya muerto por la curación de Fidencio. Lo que sí hay son muchos casos de personas que llegaban tan graves en el ferrocarril que no alcanzaban a ver a Fidencio y morían. Hay una gran diferencia entre llegar muy enfermo y no poder ser atendido o morir por ser atendido. Y eso es lo que queda claro ahí. Y es ahí en donde está el gran misterio de todo esto. ¿Qué es lo que este hombre hacía? ¿Herbolaria? Sí, claro, sabía de herbolaria, sabía cómo mezclar algunas hierbas en un preparado, mezclarlo con un poquitín de esto, un poquitín de aquello, y dárselo a una persona para que reaccionara a su organismo. Pero muchos de los casos eran curaciones que caerían dentro del territorio de la cirugía psíquica, en donde con un vidrio te sacan un tumor. Es algo muy raro y se guardaron los tumores, están ahí en algunos frascos guardados un montón de tumores. O las famosas operaciones del cuchillo de madera. Todo esto era muy inusual, pero los testimonios aseguraban que eran reales, y no estoy hablando de 10 o 20, sino de miles. Y a diferencia de los curanderos típicos, aquellos que van de pueblo en pueblo, Fidencio siempre estuvo en el mismo lugar. La gente iba allá, iba a buscarlo, y venían gringos y gente de muchos lugares iban allá a buscarlo. Pero obviamente aquello toma también su peso. Y trabajar 22 horas al día, descansar un par de horas, levantarse a seguir atendiendo gente termina por hacer daño. En 1938, en noviembre, el 19 de noviembre de 1938, falleció Fidencio. El niño Fidencio había muerto. Se realizaron unos funerales espectaculares y fue sepultado en la misma casa donde siempre vivió. Ahí en Espinazo, ahí está su tumba, ahí está su casa. A partir de ese momento comenzó a crecer un culto, el culto fidencista. Todas estas iglesias que le he mencionado al principio, si usted se ha fijado, tienen el término fidencista. La iglesia pentecostal fidencista, la iglesia incluyente fidencista, la iglesia católica fidencista. Son seguidores del niño Fidencio. Fidencio no era un escribano, no escribió, y sin embargo hay un libro en el que habla de toda su ideología. Una especie de escrituras del niño Fidencio. Y esto generó la aparición de muchos falsificadores. Por todo el país había niños Fidencios y salían en las noticias y todo. El único fue el de Espinazo. Y allá mismo murió, nunca fue a ninguna otra parte. A uno lo mataron en Toluca y dijeron que ese era el niño Fidencio, pero no era. Buscaban gente que se le pareciera, pero no era. Solamente había uno. Pero al paso del tiempo comenzaron a surgir estos grupos, seguidores de la ideología o de la filosofía fidencista, y comenzaron a aparecer algo que se denominó cajitas. En teoría son personas que se comunican espiritualmente con Fidencio y que siguen haciendo curaciones. La cajita es el aprendiz. Durante más de un año esta persona estudia los escritos fidencistas, estudia los procedimientos, estudia las técnicas fidencistas y en ese tiempo es conocido como cajita. Cuando termina de ser cajita se convierte en materia y es cuando ya puede curar. Eso es lo que está actualmente, lo que se usa actualmente, y me ha sorprendido mucho, porque en teoría lo que hace una materia es que presta su cuerpo para que el espíritu de Fidencio, del niño Fidencio, haga las curaciones. Y en eso se parece muchísimo a lo que ocurre, por ejemplo, con el doctor José Gregorio Hernández, que a través de un médium hace curaciones, o se presenta y hace curaciones. Es algo muy parecido, es asombroso cómo pueden parecerse tanto dos eventos tan separados en el tiempo y en el espacio. Y sin embargo son muy parecidos. Lo que más llama la atención es que actualmente, ha habido escisiones de uno a otro, hay muchos grupos diferentes, pero siguen en el mismo lugar. La gente sigue yendo al columpio, sigue yendo al pirul, hacen el recorrido
comenzando por el pirul, que es el símbolo de la vida, terminando en la casa donde está la tumba, que es el símbolo de la muerte, y luego en el Cerro de la Campana están puestas una serie de cruces que representan a las materias que ya están curando. También se meten en el charco de lodo, que es algo muy curioso. En estas épocas recientes no estoy seguro si hay o no algo de qué platicar. Lo que sí había mucho de qué platicar fue en la época en la que el niño Fidencio estuvo en vida. Y sigue llamándome la atención. Sigue llamándome la atención cómo es que algo tan importante como para reunir en un solo evento 30,000 personas ocurría en un pueblo tan lejano. El expediente del juzgado dice que fueron 6,000. Y hay por ahí otra fuente que dice que fueron 11,000, pero cada uno hablaba de diferentes momentos. Pero como sea, en un pueblito de este tamaño, reunir tal cantidad de gente es impresionante. En la actualidad, como le decía yo al principio, tanto en marzo como en octubre, por alguna razón, se juntó la celebración del nacimiento y de la muerte en octubre, aun cuando murió en noviembre, se junta todo en octubre. Y en estas dos épocas, marzo y octubre, la celebración es importante, llega muchísima gente, no tanta como en aquel entonces, pero sigue llegando muchísima gente. Siguen buscando esa curación que en algún momento sucedió en este lugar. Un lugar mágico con un personaje mágico. ¿Usted qué pensaría? Muchas gracias por acompañarme. Muy buenas noches y que descansen en paz.